Si me da, si me da oportunidad de compartir pantalla. Listo, a ver, doctor, fíjese si Ahora puede. vamos a ver. Vamos a ver. Aún no, todavía me dice que está deshabilitado. Déjeme lo pongo como anfitrión, doctor. Muy bien. Y entonces así yo creo que sí lo va a poder hacer. Perfecto, ya está. Bien. Entonces, bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es entrenando mi inteligencia emocional, aprendiendo a expresar emociones. El tema, pues en realidad pues es un poco extenso, sin embargo voy a tratar de hacerlo pues lo más entendible y breve posible. Y ya en la sesión de preguntas, si tienen alguna duda adicional, pues las vamos a ir respondiendo. Bien, entonces empezamos y ¿a qué nos referimos primero con esta cuestión emocional y posibles afectaciones que presenta pues un paciente que tiene pues alguna enfermedad crónica, específicamente en este caso un paciente que tiene cáncer? Bueno, pues cuando hay un diagnóstico de cáncer, independientemente de la etapa en la que se trate, lo que podemos encontrar es que casi siempre nos vamos a encontrar con incertidumbre, miedo, zozobra, ¿no? Incluso hay pacientes o personas que reportan que cuando les están dando la noticia, ¿no? De que tienen la enfermedad, pues así como que se sienten embotados y que toda la información que les está dando el personal de salud, por ejemplo, médicos o personal de enfermería, casi siempre como que no lo entienden de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto se debe mucho a esta cuestión, ¿no? Hay diferentes etapas en las que vamos a ir cursando a través del proceso, ¿no? Entonces, después de que ya pasamos por el diagnóstico, nos dieron la noticia, toda la cuestión de los trámites y todo esto que se tiene que realizar, después vienen pues los tratamientos, ¿no? Estudios y tratamientos. Aquí es muy importante resaltar que, como ustedes se habrán dado cuenta, pues hay cambios en el estilo de vida, tanto del paciente como pues de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se tienen que movilizar al hospital, tienen que tomarse ciertos medicamentos, tienen que hacer ciertas actividades, cuidados, movilización del paciente, que en efecto, pues bueno, esto va a generar afectaciones en el área, pues por ejemplo, de trabajo, si el paciente trabajaba, si la familia trabajaba y se dedicaba a otras actividades, pues bueno, es enfocarse en el tratamiento del paciente. Por otro lado, esta cuestión de la toxicidad financiera se refiere a que, bueno, ya los ingresos se modifican completamente y también los egresos, ¿no? O sea, los gastos que tiene que hacer la persona, a pesar de que el sistema de salud cubre pues una buena proporción de estos gastos de medicamento. De todas maneras el paciente tiene que gastar en movilizarse, comprar aditamentos y entre otras cosas que generan un gasto adicional que la familia en ese momento pues puede ser que no sea tan fácil de sobrellevar. También esta cuestión viene aparejada con otra que es la adherencia al tratamiento, es decir, al apego al tratamiento, asistir puntualmente a las fechas que están indicadas en sus carnets y pues bueno, con ya sea radioterapia, oncología médica, cirugía, dependiendo del área en la que el paciente pues bueno reciba la atención. Va a haber, puede ser que se den algunas complicaciones, ¿no? Como que desánimo, y que esto impida que el paciente, pues bueno, se adhiera al tratamiento de manera adecuada, o quizá también las indicaciones no son claras, el paciente no las tenga tan claras y también no se tome los medicamentos en los horarios indicados, y esto, pues bueno, también puede generar afectaciones. Otro aspecto también es que, pues bueno, como el paciente ya no se desenvuelve como se desenvolvía antes de recibir el diagnóstico de la enfermedad, pueden darse casos de algo que se llama aislamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ya no se siente bien consigo mismo, ya considera que ya no es la persona que era, y esto puede hacer que si la persona tenía amistades o, pues bueno, se llevaba bien con la familia, puede ser que la persona decida aislarse, no compartir lo que siente, sus emociones, lo que piensa, ¿no?
Y cuando se le pregunta que cómo está, pues bien, ¿no? Va a decir casi siempre, pero en realidad hay una maraña ahí de emociones adentro que pues están afectando al paciente sin que nos comparta esta información. Por otro lado, cuando el paciente es ya superviviente, digamos en esta parte afortunada de que el paciente recibe su diagnóstico, recibe un tratamiento y el paciente termina sus tratamientos sin enfermedad activa, ¿no? O por lo menos con la enfermedad controlada. Entonces el paciente entra en un periodo de supervivencia y dependiendo del autor que se trate, pero hay autores que dicen que al finalizar pues los tratamientos ya estaríamos hablando de un superviviente, ¿no? Hay otros que implican que hay cierta temporalidad, pero aquí lo que nos interesa es tener o entender que cuando el paciente es superviviente, pues bueno, va a transitar por un periodo en el cual puede ser que no reciba tratamiento, pero aquí el paciente va a tener algo que se le llama miedo a la recurrencia, es decir, ya le dijeron al paciente que ya no tiene enfermedad activa, se va a su casa, va a hacer sus actividades con la mayor normalidad posible, sin embargo, tiene este miedo de que, y si el cáncer regresa y si vuelve otra vez la actividad tumoral que le llaman así, entonces esto genera un miedo, que puede ser, llegar a ser incontrolable y esto pues puede disminuir la calidad de vida de esta persona. También se pueden presentar síntomas de fatiga, otros problemas como disfunción sexual también. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer de próstata se presenta continuamente, pues bueno, esta afectación, pues bueno, de los tratamientos que recibe. Y también existe otro problema, si el paciente tuvo un tratamiento prolongado, va a ser pues complicado, pues bueno, readaptarse al área laboral, ¿no? Encontrar un nuevo trabajo. Si el paciente puede ser que sea comerciante o se dedica a otra actividad como la albañilería o un trabajo propio, pues va a ser un poco complicada esta reserción laboral. Por otro lado, también tenemos las personas que llegan al final de la vida. ¿No? Cuando, pues bueno, van a cuidados paliativos o en realidad el tratamiento, ya no hay tratamientos que sean, de ayuda a esta persona con la enfermedad que tiene, puede ser con una enfermedad avanzada. Y, pues bueno, se dan síntomas y en el área emocional de desesperanza, hay malestar existencial, el paciente puede sentirse desmoralizado y pues bueno, hay algunas intervenciones que nos pueden ayudar en esta parte final de la vida, ¿no? Tanto en el área médica como en la psicológica. Entonces, a grandes rasgos podemos ver estas afectaciones psicosociales en los pacientes. Ahora, ¿qué son las emociones o qué entendemos por emociones? Una vez que ya hablamos de esto, eh, hay autores que diferencian entre emociones y sentimientos. Las emociones serían de corta duración, pero de alta intensidad, y los sentimientos serían de más larga duración y de baja intensidad, ¿vale? Entonces hay una diferencia ahí. Sin embargo, hay autores que dicen, bueno, vamos a hablar solamente de emociones, y entonces puede ser un estado de ánimo en el cual pues podemos experimentar cuestiones como alegría, felicidad, miedo, enojo, tristeza, entre otras. Entonces, las emociones también van a, digamos, van a hacer o se van a dar a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Estas emociones siempre van a aparecer, o casi siempre van a aparecer cuando hay un pensamiento activo, ¿no? Podemos, podemos ser conscientes o no de que hay un pensamiento y esto va a dar lugar a acciones o conductas, ¿no? Como resultado, por ejemplo, si hay una sensación o hay una situación de mala noticia, evidentemente puede ser que nos dé ansiedad, enojo, desesperación, entre otras, ¿no? ¿Qué pensamiento pudiera haber en ese momento? Pues, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y si tengo hijos pequeños, entre otras cosas, van a entrar en juego, aunque no nos demos cuenta y de manera inmediata, muy rápido, pensamientos, se van a desencadenar emociones y posterior a esto, pues se van a dar las conductas, ¿no? Como llorar, tensión muscular, insomnio, entre otras cuestiones. Una cuestión que nos puede ayudar para diferenciar las emociones de los pensamientos, porque hay veces que se da esta confusión, podemos describirlos con una palabra: miedo, ansiedad, tristeza, orgullo, ¿vale?
porque cuando ya hablamos de pensamientos, pues ya es básicamente como en oraciones, ¿no? ¿Qué pensé? ¿Vale? Entonces, la pregunta clave en este caso es ¿qué siento? ¿Vale? No qué pienso, es ¿qué siento? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, podemos reconocer qué es la capacidad que tenemos nosotros de identificar nuestros propios sentimientos o emociones y los de los demás, y de motivarnos y de manejar adecuadamente estas emociones. Hay unos que utilizan la palabra como gestionar, pero hay otros que como que no les gusta tanto. Sin embargo, es como nosotros podemos reconocer estas emociones o sentimientos y de motivarnos y darnos cuenta de cómo se sienten los demás, ¿vale? Esto pues es de mucha ayuda porque nos ayuda a ser empáticos. Esto también, pues bueno, ¿qué características tienen estas personas que son emocionalmente inteligentes? Pues bueno, tienen un autoconocimiento, es decir, se conocen cuando hay una circunstancia dada, ellas ya saben más o menos cómo reaccionan por lo general. Entonces aquí estas personas se tratan se conocen mejor a sí mismas, saben y entienden los estados de ánimos de los demás. Por ejemplo, si ven a alguien cabizbajo, oye, te veo triste, te veo pues pensativo, y generalmente entablan comunicación con estas personas, ¿vale? Con el aspecto de la autorregulación, son capaces de controlar estos impulsos. Hay gente que es impulsiva y, por ejemplo, se enoja y empieza a gritar y a manotear. Hay otras personas que se pueden enojar y tratan de mantener la calma y tratan de ver qué es lo que está sucediendo cuando hay una situación complicada. Entonces, estas personas que tienen esta inteligencia emocional, pues se autorregulan, ¿no? Controlan sus impulsos de mejor manera y las emociones, y a pesar de, pues, bueno, tener esta emoción exacerbada, pues tratan de moderarse, ¿no? Puede ser también en el área de la felicidad, de la tristeza, entre otras. Estas personas por lo general son empáticas, es decir, se ponen en el lugar de las otras personas y saben cómo se sienten, qué emociones pueden experimentar y cómo las expresan. También estas personas pueden tener habilidades sociales, es decir, pues gestionan correctamente las habilidades, hablan con otros demás, se comunican de manera adecuada y se automotivan, ¿no? Buscan la conciencia de las razones para seguir adelante en la vida. Entonces, por lo general, una persona que tiene una inteligencia emocional sana o bien desarrollada, pues presenta estas características. En cuanto al abordaje psicológico que ya hablábamos hace un momento, pues bueno, cuando tenemos un diagnóstico, ¿qué podemos hacer, no? Cuando un paciente pues se siente embotado emocionalmente, pues bueno, podemos pues bueno, promover la sensación de control en estas personas, mejorar el estilo de afrontamiento, puede ser centrado en el problema o centrado en la emoción. Eh, Esto es un poco largo de explicar, pero en un momento podemos retomarlo. Y también las técnicas de resolución de problemas. Por un lado, nos ayuda bastante cuando un paciente está recibiendo el diagnóstico, que lo haga acompañado de un familiar o de alguien de confianza para esta persona, porque de esa manera, a pesar de que en ese momento no entienda la información, es importante que alguien esté consciente y alerta y que anote todas las indicaciones que da el personal de salud. De esa manera, esto nos ayuda mucho para, pues bueno, posteriormente resolver dudas o preguntas, ¿no? Porque esto se da una serie de trámites, estudios, tratamientos, entre otras cosas que pues va a ser complicado si la persona no tiene esta claridad mental. Ahora, puede ser que la persona pueda, pues bueno, cuando ya recibe el tratamiento, tener cambios, como decía yo, en su estilo de vida, y esto también nos puede ayudar, darle a esta persona ciertas indicaciones para mejorar y que el cambio no sea tan brusco. Hay también algunos servicios que nos pueden ayudar para disminuir esta toxicidad financiera. Por ejemplo, personas que vienen de otras comunidades lejanas, pues bueno, el uso de albergues, entre otras. Entonces nos podemos ayudar bastante con el área de navegación de pacientes del instituto.
Y por otro lado, cuando el paciente tiene problemas de adherencias al tratamiento, pues podemos ayudarnos también de la terapia psicooncológica. Y tendríamos que ver de manera específica la necesidad de esta persona, pues para poderle brindar la mejor atención posible. Ahora, en el área de supervivencia, pues bueno, tenemos que, pues bueno, favorecer esta reincorporación laboral. Si es que no encuentra, pues bueno, ver dentro de, digamos, de las posibilidades del paciente y del personal de salud y de trabajo social, pues bueno, cómo podemos apoyar a esta persona para que se reincorpore de mejor manera, qué necesidades tiene, si tuvo pérdida de algún miembro, entre otras cosas, que pues bueno, vamos a necesitar toda esta información para después darle retroalimentación al paciente y poderlo apoyar de mejor manera. Por otro lado, cuando el paciente es superviviente, pues bueno, ya evidentemente ya no puede tener las mismas, digamos, conductas que tenía, ¿no? Por ejemplo, comer ciertos alimentos con cierto nivel de grasa, ciertas actividades como no hacer ejercicio, entre otras. Estos cambios de hábitos, pues bueno, lo que trabajamos en psicooncología es tratar de identificarlos y de modificarlos, ¿no? De manera progresiva, porque si no el paciente se puede desmotivar y puede revolver a sus antiguos hábitos y esto, pues bueno, puede generar problemas posteriormente. Por otro lado, también se puede trabajar en la tolerancia con aceptación y con una terapia que se llama aceptación y compromiso. Y aquí, pues bueno, tratamos de identificar estas necesidades del paciente, por ejemplo, en el caso del miedo a la recurrencia, ¿no? Pero también podemos trabajar con otro tratamiento que se llama terapia cognitivo-conductual. Y por otro lado, cuando llega al final de la vida, el paciente tiene una etapa avanzada, pues podemos brindar control de síntomas mediante la toma de medicamentos y otros aspectos psicológicos. También promover una toma de decisiones informada respecto a cómo quiere que se gestionen los bienes o puede ser que tenga preocupaciones con sus hijos, nietos, entre otros. Entonces, todo eso se puede platicar en las sesiones y también lo que se puede trabajar es pues la disminución del malestar existencial con otras terapias como eh, que nos pueden ayudar para reducir este problema en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una carta, ajá, podemos hacer una serie de sesiones en las cuales pues el paciente nos explica, ¿no? Que pues sus metas en la vida, si las pudo resolver o no, cómo se sintió, o sea, que nos hable en general de cómo fue en su vida. De esa manera se hace una carta que sería la terapia de dignidad y de esa manera nosotros esta carta se la entregamos al paciente una vez revisada, se la entregarían a la familia, ¿no? Con, pues bueno, sus experiencias de vida, la huella que dejó en este mundo, entre otras cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué habilidades puedo utilizar para mejorar pues mi inteligencia emocional? Primero, podemos servirnos de diversos aspectos, ¿no? Como las que llamamos autoinstrucciones. Estas autoinstrucciones, pues bueno, son útiles para generar pensamientos alternativos. Hace un rato hablábamos un poco de que pues teníamos problemas, ¿no? Como para gestionar lo que estábamos pensando, ni siquiera nos dábamos cuenta. Entonces, con estas cuestiones de las autoinstrucciones es muy sencillo como irlo, como identificando como qué es lo que estamos pensando y puedo modificar mis pensamientos. Por ejemplo, cuando estoy muy preocupado y estoy rumiando, la rumiación es como estar pensando continuamente en un problema, pero no le estoy dando solución, solamente estoy pensándolo y dándole vueltas. Entonces, lo que hacemos es dar una instrucción. Cuando nos damos cuenta de que tenemos estos pensamientos, damos una indicación diferente. Por ejemplo, preocuparse pues no va a servir de nada, entonces es importante identificar pues qué alternativas tengo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente, damos como pensamientos alternativos. Estos pensamientos se pueden poner incluso en tarjetas o el paciente la saca de su bolsillo y ve, tengo este pensamiento que es muy recurrente en mí, entonces, ¿qué pensamiento alternativo tengo? Entonces, el chiste de esto es que el paciente lo crea y modifique el pensamiento con esta técnica de autoinstrucciones.
Digamos, otra técnica que nos puede ayudar puede ser la visualización. A veces no podemos tener pensamientos con palabras, pero también puede ser que nos presentemos como con imágenes, ¿no? Vernos abandonados, tirados en la calle, con ropa rota, ¿no? Puede ser que personas tengan estas imágenes. Entonces, tenemos que modificarlo pues con una escena agradable, por ejemplo, ¿no? Tenerlo más claro, lo vívidamente posible, intentando incorporar la mayor número de detalles, ¿no? Cuando tengo esta visualización que no tengo certeza de que vaya a suceder, entonces tengo que modificarlo utilizando una imagen alternativa, ¿no? ¿Cómo te quieres ver en realidad? Otra técnica que nos puede ser de mucha ayuda, pues es el autocontrol. Por ejemplo, con pensamientos disfuncionales y desadaptativos, pues bueno, esta técnica nos puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, el paro de pensamiento, es decir, podemos con las autoinstrucciones tener un pensamiento alternativo, sin embargo, con estas técnicas lo detenemos. Podemos tener una palabra clave, por ejemplo, alto, cuando tengo el pensamiento, me está causando malestar emocional, digo alto o stop, ¿no? Alto. Entonces dejo de pensar en ese pensamiento y puedo generar un pensamiento alternativo. Si no, simplemente lo detengo, simplemente lo freno. Con la reestructuración cognitiva, lo que podemos hacer entonces, a diferencia del resto de técnicas, es, pues bueno, identificar mediante la terapia qué disfunciones o creencias irracionales tenemos como personas, que pues es esperado que las tengamos, ¿no? Y de esa manera, nosotros pues, podemos generar pensamientos alternativos. Por ejemplo, una manera que podemos comprobar que lo que estamos pensando es verdad o no es qué pruebas o evidencias tengo de que esto sea real. Entonces, esto evidentemente hay que trabajarlo bastante bien en la terapia porque no todos tenemos las mismas disfunciones o creencias irracionales. Otra cuestión que nos puede ser de mucha ayuda es utilizar algo que se le llama respiración diafragmática, que es una técnica de relajación cuando estamos muy activados, muy tensos, muy estresados. Esta técnica nos puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, en las áreas en las que actúa puede ser la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la tensión muscular, la fatiga o la prevención de apnea o pues, falta de aire, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es poner una mano en el pecho y otra en el estómago y la mano de arriba no tiene que moverse. Si hacemos esto, estamos respirando mal. Entonces lo que se tiene que mover es nuestra mano de abajo, moviendo nuestra pancita, inhalar por la nariz. Pueden contar 4 segundos, inhalamos en 4, mantenemos un momento y expulsamos en 4 por la boca. Entonces eso lo podemos hacer en casa para ver si lo estamos haciendo bien. Si nuestra mano de abajo se mueve, estamos haciendo el ejercicio de manera adecuada. Si se mueve la de arriba, pues estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces no se estresen, no se tensen, no se culpabilicen si no lo pueden hacer en un primer momento. Es muy normal que sí pueda suceder, ¿de acuerdo? Cuando uno va aprendiendo. Entonces, con el paso de los días y las semanas, ustedes se van a dar cuenta que pueden modular de mejor manera su respiración. Aquí la sugerencia es que lo hagan, por ejemplo, 2 veces al día, ¿no? Por ejemplo, en la mañana y en la noche. Y entonces que lo hagan por lo menos unas 10 veces, que inhalen por la nariz, contando 4 segundos, que entre la mayor cantidad de aire a sus pulmones, lo mantengan un momento y después lo saquen por la boca. Nuevamente inhalen en 4. Mantenemos un momento y exhalamos en 4. Pueden hacerlo, como les digo, 10 veces y ustedes van a notar que se sienten mejor. Y también la sugerencia es hacerlo cuando estén como tensos, estresados, así como que sienten que la espalda está muy tensa, que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces aquí está cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí bajamos, llenamos de aire los pulmones, bajamos como si quisiéramos inflar un globo con nuestro estómago, mantenemos un momento y exhalamos, ¿vale? Otra técnica que nos puede ser de mucha ayuda es la técnica de resolución de problemas, como les decía hace un momento. Esta nos puede ser como un tipo de afrontamiento para cuando tenemos una situación de afrontamiento centrado en el problema en el cual pues, no sabemos qué hacer, ¿vale? Entonces, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que especificar el problema. Por ejemplo, hay gente que
identifica los problemas de manera muy global, es decir, pues quiero ser feliz, ¿no? O quiero tener mucho dinero, quiero ser millonario. Ok, quieres hacer estas cosas, pero lo que tenemos que hacer es desmenuzar esta situación de manera que sea más asequible. Por ejemplo, ¿quieres ser feliz? Bueno, para ser feliz, ¿qué cosas necesitas? Bueno, pues tener un buen trabajo. A lo mejor tener un buen trabajo puede ser una meta más alcanzable que la grande que ser feliz, ¿no? O por ejemplo, quiero ser millonario. Bueno, ¿de qué medios dispones, no? Entonces, de esta manera especificamos de manera puntual el problema para que pueda ser soluble, ¿vale? Entonces, ustedes pueden anotar en este primer paso qué problemas tienen y después el siguiente paso sería buscar algún tipo de solución. Aquí lo que hacemos es por lo general una lluvia de ideas, es decir, pienso posibles soluciones que no se parezcan entre sí y que no vamos a juzgarlas como buenas y malas, ¿vale? Y tampoco en este momento vamos a discernir si son buenas o malas, eso lo vamos a ver en un paso posterior. Pero entonces en este caso noto todo, ¿no? Quiero ser millonario, pues bueno, puede ser que haya gente que diga, no, pues trabajar tantas horas, hay unos que pueden dar incluso la indicación de, pues robar un banco, por ejemplo, ¿no? Bueno, se deja y en la siguiente paso, pues vamos a ver qué tan cierto es esta solución, ¿no? Con este paso 3 lo que vamos a hacer entonces es anotar las opciones que nosotros dimos para solucionar este problema. Por ejemplo, en el caso del paciente que nos dijo, bueno, pues asaltar, ¿no? Un banco o robarle a alguien. ¿Usted se va a sentir mejor física y emocionalmente si lo hace? A lo mejor no. ¿Los demás se sentirán bien si lo hacen? Pues puede ser que sí, no, porque tiene dinero. ¿Usted se va a sentir bien si lo hace por mucho tiempo? Posiblemente no. Entonces puede poner incluso en riesgo pues, su físico, su calidad de vida, entre otras, ¿no? Y poner en riesgo a la familia. Necesita muchas cosas para hacerlo, pues sí, a lo mejor sí van a estar de una gran cantidad de cosas para cumplir con ese objetivo. Entonces, ¿es una solución viable? Posiblemente no. Entonces, si damos la opción, bueno, pues conseguir un trabajo bien remunerado, entonces posiblemente, o generar inversiones, buscar métodos de financiamiento, otras posibles soluciones, entonces, que no van a requerir tantas cosas, que las personas no vamos a ponernos en riesgo ni nosotros ni a los demás, ¿no? Y que si los demás pueden sentirse bien con ello, entonces esa va a ser la solución más viable probablemente. Entonces, en este caso, sería la opción más viable la que tenga o cumpla con estas palomitas. Entonces, si tiene todas las palomitas, después el siguiente paso es llevarla a cabo. Ajá. O ponerla en práctica. Por ejemplo, entonces, generar una cartera de inversión, por ejemplo, ¿no? En este caso de esta persona. Bueno, genera una cartera de inversiones y vemos la siguiente sesión cómo le fue, si lo pudo implementar, cuánto tiempo, cuántos años va a dar estas inversiones, entre otras cosas, ¿no? Incluso podemos pedir prestado al banco, pedirle prestado a un amigo, entre otras, ¿no? Dependiendo del problema que tenga esta persona. También entonces, ya que ponemos en práctica esta solución, puede ser que sí pueda darle continuidad a esta solución o puede ser que en realidad la puesta en práctica no fue lo adecuada, no se pudo implementar la solución, entonces tenemos que regresarnos al paso 1, identificar bien si nuestro problema es muy bien acotado, que pueda ser soluble y posteriormente vamos paso 2, lluvia de ideas, paso 3, vemos cuál es la solución más viable de llevarse a cabo y posteriormente ponemos en práctica. Entonces vamos a estar haciendo este círculo continuamente y esto puede servir cuando uno tiene una enfermedad o incluso para nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos un problema en el cual no le podemos hallar una solución práctica, entonces esta opción pues es de mucha ayuda. Finalmente, entonces identificamos algo que se le llama paradoja de Salomón. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, seguramente ustedes han escuchado esta referencia de este rey Israel. Él tiene, pues bueno, la referencia de que era una persona que era sabia, tenía claridad de ideas y que ayudaba a otros, ¿no? Se sabe que mucha gente viajaba a grandes distancias para buscar consejo del rey Salomón. Sin embargo, este rey en su propia vida tomó muchas malas decisiones. O sea que la sabiduría que mostraba a otros no la mostraba consigo mismo. Entonces, se hizo un estudio donde un grupo, digamos ya de manera científica, se hizo un estudio en un grupo, se le presentaba un problema amoroso en ellos mismos.
y en otro grupo se les presentaba el mismo dilema, pero sí es como si lo tuviera un amigo, ¿no? U otra persona. Entonces se encontró que este segundo grupo dio mejores recomendaciones para resolver la situación. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, si yo no soy capaz de resolver mi problema, ¿no? Como veíamos hace un momento con la técnica de resolución de problemas, lo más adecuado que puedo hacer, y si no hay alguien que me pueda ayudar, entonces yo distanciarme del problema, o sea, verlo como si le estuviera dando la recomendación a una amistad, a otra persona, y de esa manera, pues podemos ver, pues bueno, que podemos tener esta sabiduría interna y resolver nuestros problemas. Si se dan cuenta ustedes, a lo mejor son mejores aconsejando a otros, o mejor hay personas que dicen, no, pues yo puedo, tengo la capacidad de juntar parejas, ¿no? Pero yo cuando ya tengo que escoger la mía, pues ya no me sale. Entonces, o en otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, somos muy buenos aconsejando, pero ya cuando nos enfrentamos a un problema, pues ya no sabemos qué hacer. Entonces, la recomendación es distanciarnos de este problema, tomarlo como si fuera una amistad a la que le estamos dando la indicación y posiblemente de esa manera podamos resolver de mejor manera estos problemas. Entonces, si este rey hubiera se hubiera pues distanciado del problema, seguramente hubiera dado solución pues a los problemas de su vida que tenía en ese momento. Entonces, como conclusiones, pues bueno, las habilidades de inteligencia emocional pues son aprendidas, pueden ser modificadas y por lo tanto se pueden mejorar, ¿no? Con entrenamiento y práctica. Entonces es muy importante tomar las perspectivas de los demás, escucharlos, tomar este consejo, ver qué es lo que nos sirve y lo que no nos funciona, y también aumentar nuestro autoconocimiento, es decir, cómo reaccionamos ante ciertos eventos y cómo podemos reaccionar de mejor manera y conectar las decisiones presentes con objetivos futuros para, pues bueno, mejorar nuestras habilidades, ¿no? Recordando que estas habilidades se pueden aprender y se pueden mejorar. Y entonces hay gente que dice, es que soy un desastre, pero conforme tenemos esta práctica y este entrenamiento, vemos que mejoran bastante, ¿no? Y mejoran su autoconfianza. El uso de estas técnicas, bueno, pues puede ser muy útil y puede mejorar nuestra inteligencia emocional y nuestra salud y nuestra calidad de vida, ¿no? Independientemente si uno tiene una enfermedad crónica o no, todas estas técnicas se pueden utilizar, pero cuando uno tiene una enfermedad, pues pueden ser de mucha ayuda. Entonces les agradezco por su atención y pues bueno, si tienen alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la sesión. Por cuestiones de tiempo, doctor, porque no me gustaría acortar las preguntas, bueno, más bien la respuesta, yo creo que mejor se las hacemos llegar porque sí tengo algunas, pero estamos por concluir, entonces está apagado su micrófono. Si quiere puede escoger una y pues podemos darle Perfecto, una tengo respuesta. aquí una. Dice que si es necesario contar con apoyo para desarrollar la inteligencia emocional. Apoyo, puede ser que requiera terapia psicológica o incluso, por ejemplo, puede ayudarse de trabajo social, o sea, si tiene un familiar cercano, o puede ser que esté solo, entonces evidentemente tiene que formarse, por ejemplo, leer si tiene a la mano, por ejemplo, se acerca a psicología, podemos brindarle material y aunque no pueda asistir a las sesiones con ese material, la persona puede ir desarrollando su inteligencia emocional. Ok, doctor. Mire, tengo otra que nos pide Sí, si tiene alguna bibliografía para profundizar en las técnicas. sí, pues si le parece bien, se las podemos hacer llegar a ustedes para que, pues, se las hagan llegar a las personas. Que son Ok, materiales sencillos que ellos pueden ir consultando. perfecto, doctor. Tenemos muchos agradecimientos y aparte muchísimas más preguntas, doctor. Pero bueno, pues sí me gustaría terminarla de esta manera, porque si no se nos Adelante, vaya muchas gracias, a sí. cortar. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Y todos aquí nos están poniendo que es una excelente información, que le agradecen su tiempo. Y bueno, pues yo tengo aquí algunas preguntas que me gustaría hacérselas llegar. Cuando nos las responda, yo las podré compartir en nuestras redes sociales, que es de Infocáncer. Entonces, bueno, pues me gustaría terminar ahorita para que no se nos corte.
Y les agradezco a todos, principalmente al doctor, por el tiempo y espero que esta no sea la única sesión que tengamos con usted. Así, esperemos que no, y muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos, doctor. Buena tarde a todos. Gracias. Excelente día. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.